Contamos hoy con la presencia de Mercedes Meyer aquí en Info Soberana. Mercedes, que es la presidenta del PTP en la provincia de Santa Fe, diputada provincial, mandato cumplido junto a Carlos Delfrade y referente provincial de Soberanía Popular. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola Marina, y bien, gracias por la invitación. Bueno, Mercedes, hoy queremos hablar de algo fundamental a la hora de hablar de soberanía, que es el FMI. Este acuerdo que se ha hecho para pagar, si se podría llamarle deuda, me gustaría que nos cuentes un poquito de esto. ¿Cuál es el carácter de esta deuda que se está pagando? Bueno, en realidad es una usura, es una deuda ilegítima, fraudulenta, usuraria. Recordemos que lo que se acordó es el pago a una estafa que hizo Macri a todos los argentinos y a las argentinas, digamos, fue como de alguna manera validar esa toma de créditos que fue inusual incluso para el mismo Fondo Monetario Internacional y que nos pone de rodillas, un acuerdo con el Fondo Monetario en la situación en la que está hoy la Argentina es un golpe casi fatal para nuestra soberanía, porque estos acuerdos, si bien Argentina tiene deuda con un montón de organismos y uno podría decir, bueno, pero las deudas hay que pagarlas, esta no tiene la lógica de una deuda que una tiene con el carnicero de la esquina, ¿no? No es una deuda donde los dólares esos que nos prestaron fue para comer o para, salvar alguna parte del país. Esta es una deuda que se contrajo para estafar, para fugarla, para hacer más rico. Hoy esos dólares se está investigando dónde están, pero están en las cuevas de esos paraísos fiscales que no están usados acá en nuestro país y que además fue hasta atónito para el Fondo Monetario. Y además en este momento que, como te decía antes, es un golpe fatal porque el Fondo Monetario dicta, de hecho tiene una oficina en la Casa Rosada, donde dice lo que la Argentina debe hacer para pagar esa deuda. Y ellos nos prestaron para que le paguemos a ellos, ¿no? Nuevamente. Entonces, el negocio no es que le devolvamos, sino que estemos siempre endeudados con esos organismos internacionales para que ellos puedan dictarnos las políticas a seguir y así tener una dependencia total y absoluta. Esa es la gravedad de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me gustó mucho una frase que leí que decías vos en una entrevista que te hicieron anteriormente, que es vivir pagando para morir endeudados. Me pareció que es una muy buena síntesis. Mercedes, ¿y qué consecuencias crees vos que esto puede tener para nuestro país? No, gravísimas, gravísimas. De hecho, yo creo que ya las estamos viendo. Una parte, fíjense ustedes que si recuerdan cuando el presidente de la Nación dijo que íbamos a iniciar una guerra contra la inflación, lo dijo, el viernes le iniciamos. Y todo el mundo decía, ¿por qué el viernes y no hoy, no? Porque pasaba que el jueves anterior se estaba justamente votando en el Congreso de la Nación el acuerdo con el fondo. La sensación es que empezamos la guerra contra la inflación una vez que le dimos las armas al enemigo. ¿Por qué? Porque la inflación es el mecanismo que tiene hoy la Argentina para ajustar salarios, para ajustar lo que significan los presupuestos para vivienda, para salud, para educación, para lo público, ¿no? Para los planes sociales. Y objetivamente ese es el plan del fondo, ¿no? Esas son las consecuencias inmediatas y que ya estamos viendo hoy en la Argentina. Sumado a eso, hay una cantidad de paquetes que hay hoy en el Congreso y en las distintas provincias que tiene que ver con el agudizar este modelo extractivista, saqueador y de entrega que hay hoy en nuestro país. Ellos, el fondo y los organismos internacionales, dependientes de los distintos imperialismos, ven a la Argentina como una proveedora de divisas extranjeras y para eso nos ponen en el lugar de exportador, ¿no? Todavía en la Argentina hay mucho por sacarle. A nosotros nos parece que ya lo que hacen es atónito, pero bueno, ellos dicen las hectáreas que haya que quemar, el petróleo que haya que sacar bajo las condiciones que sea, lo que hay que sembrar a costa de lo que sea,
para que ingresen las divisas que les tenemos que pagar. Entonces ahí tenemos, ¿no?, estas leyes como la del petróleo offshore, como la de agrotóxicos, la de agrotóxicos y la de los agronegocios, quiero decir, que armaron en conjunto con el Congreso, con el Consejo Agroindustrial Argentino. Digo, son un paquete de leyes, o esto de la megaminería, ¿no? Paquetes de leyes que el Fondo Monetario aplaude, ¿no? Para poder justamente seguir pisoteándonos y poder remachar más esa lógica de país dependiente que es en el que pusieron a nuestro país. Y en este modelo, ¿qué rol cumple la provincia de Santa Fe? Clave. El otro día escuchaba al gobernador Perotti en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura de Santa Fe, y que al mismo tiempo después leo, y son los datos que brinda la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se marca la relevancia de Santa Fe en esto de un país agrominero exportador. Tal es así que las exportaciones en Argentina aumentaron respecto al 2020 un 42%, pero en Santa Fe un 57%. Es decir, que Santa Fe pasa a ser la segunda provincia que más divisa genera en términos de exportación después de Buenos Aires. Es un pico, digamos, después de 10 años. Son 18.000 millones de dólares que salen por nuestra provincia, y eso significa 1 de cada 4 dólares que ingresan a la Argentina entran por esta provincia. ¿Por qué? Porque aquí están las agroexportadoras más grandes de Sudamérica, digamos, instaladas en lo que hacen en las barrancas del Paraná, y esos son grandes monstruos, que definen, ¿no?, cuándo exportar, cuándo no, a qué precio. Tienen un poder sobre la soberanía, sobre el poder monetario, digamos, sobre nuestro peso, que es muy, muy importante. Así que Santa Fe yo creo que pasa a ser una provincia clave, y como es clave en la producción nacional, es también clave en la política nacional, porque siempre la política, o lo que se dice el poder real, está en manos también de estos que son los que producen, los que deciden cómo, cuándo y para quién, ¿no? Que son de alguna manera los que hacen que en este país, que hace alimentos para 400 millones de personas, la mitad de los habitantes esté bajo la línea de pobreza. Bien, por último, no puedo dejar de preguntarte, porque vi que estuviste generando mucho material, de cómo es esto de la deuda en relación particularmente a las mujeres. O sea, cómo es en el pueblo en general, pero en particular con respecto a las mujeres. Y preguntarte, bueno, un poquito sobre lo que han arrojado estos estudios que hiciste, pero también qué consecuencias, qué desafíos nos lleva a tener a las mujeres esto. Sí, bueno, con Cecilia Ferreira y Laura Silva hicimos para el Instituto Soberanía un análisis, una primera aproximación de cómo es la situación de las mujeres. Lo abarcamos en la ciudad de Rosario para poder centrar más el estudio. Respecto a lo que significa el acuerdo con el fondo y qué repercusiones va teniendo en las mujeres en particular. Como te decía antes, esto afecta a nuestro pueblo en general, ¿no? El recorte de lo que significan las carteras de educación pública, de salud, de vivienda. Hay un fenómeno también que se da, que es que como el salario alcanza cada vez para menos, te vas endeudando. Y ese endeudamiento de los hogares, o sea, el endeudamiento externo pasa a un endeudamiento privado a través de los hogares. Lo que nos arroja nuestro informe es que, primero, que el 91% de las mujeres encuestadas hacen las tareas en su casa, el 73% hace una doble jornada porque trabaja dentro y fuera de su casa, y en cuanto a la deuda, más de la mitad, el 56%, está endeudada, y nos endeudamos las mujeres para sostener las cuestiones del hogar. Nos endeudamos en primer lugar para la vivienda, construir o alquilar, y para comprar comida en segundo lugar. Es así de llamativo. Tener un emprendimiento propio, o sea, cuando tomamos algún crédito o algo para tener un emprendimiento propio, eso aparece pero muy, muy por debajo y en último lugar de las causas de endeudamiento. Siempre que falta trabajo, siempre que hay un ajuste,
las mujeres somos las primeras en sentirlo, somos las más precarizadas, las primeras en volver a casa en términos de desempleo, y al mismo tiempo a las que trabajando nos precarizan y nos pagan menos, ¿no? Porque estamos justamente en esas labores que son las menos pagas. Así que un ajuste, como plantea el Fondo Monetario, para seguir pagándoles, y como decíamos antes, no, esto de vivir pagando para morir endeudados, nos afecta a nosotras de una manera muy particular, y por eso me parece que somos las que dentro de nuestras luchas, en nuestros derechos por derechos sexuales y reproductivos, derechos de la liberación, necesitamos también por cuestiones de sobrevivencia, poder discutir y tomar en nuestras manos estos temas, porque nos cuesta mucho hablar de esto. Nos parece que el Fondo Monetario es un tema muy, muy lejano. Hablar de millones y millones de dólares es como una cosa por fuera de lo que nuestra economía y nuestra billetera reconoce todos los meses. Pero bueno, es lógico que no lo entendamos porque se han dado un trabajo para eso. Pero es necesario poder dar estos debates, poder conocer y tomar también en nuestras luchas, en las luchas de los movimientos de mujeres y feministas, estas consignas, porque nos atraviesa del principio al fin de nuestro día. Mercedes, ¿qué le dirías a esas mujeres miles de mujeres que constantemente se siguen sumando a los movimientos de mujeres, al feminismo? ¿Qué les dirías con respecto a la soberanía? Que la Argentina es mujer, no solo por su nombre, sino por su condición de oprimida, porque la van denostando y le van sacando la autoestima cuando le dicen que no puede producir, cuando le dicen que ella no sirve para controlar una hidrovía, por ejemplo, cuando la menosprecian en el mundo, porque después de eso viene el sopapo, ¿no? Nosotras de eso sabemos. Entonces, en nuestra entraña y también en las entrañas de la Argentina está esa rebeldía, y que la protagonizamos nosotros, esa rebeldía que es la única capaz de liberarnos. Así que tengamos en cuenta eso. Nosotras tenemos que tomar, y la estamos tomando, ¿no? No regalemos la bandera argentina a los antiderechos. La bandera argentina es nuestra, es rebelde, y la Argentina es mujer. Hermoso. Muchas gracias, Mercedes. No, gracias a vos.